Hola, muy buenos amigos, muy buenas amigos. Estamos en tiempo de entrevista y en este Aventuras de la Espada, bueno, pues en vez de entrar con espadas, vamos a entrar con fajos de billetes y con intereses creados y con todo eso que lleva a la gente a querer tener el poder. En el caso de España ahora mismo el poder por el poder, porque luego no saben usarlo. Bueno, sí saben usarlo para su beneficio, pero nada más. Y bueno, los poderosos, esos que tienen el poder, pues son los protagonistas del libro de esta semana. Y el libro de esta semana, pues eh, lo, es que es un libro muy interesante, Los Poderosos, la rebelión de las élites mundiales. Lo ha escrito un amigo que estuvo aquí hace unos días y que repetimos entrevista, pero no tema. Y el tema en este caso va a ser pues esa rebelión de las élites mundiales, esos poderosos y, como dicen algunos, la pasta gansa. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Marcos López Herrador. Marcos, hace años que no hablo contigo. ¿Qué tal estás? Como dice la canción. Pues mira, estoy encantado de compartir contigo una vez más y con todos los seguidores de tu estupendo canal y programa, pues de compartir este rato, sí. Ujú. Bueno, ¿cómo es posible? Es que me tienes maravillado. O sea, Marcos, yo de verdad te envidio. Porque has escrito un montón de cosas en un espacio de tiempo que yo, vamos, impensable, ¿verdad? Yo necesito 2 o 3 años para escribir un librito, ¿no? No un libro, un librito, sin importancia. Y tú, en los últimos tiempos, es que eres una máquina. Eres una máquina de escribir y además de escribir bien. Porque escribir lo puede hacer cualquiera, pero bien, eso ya es otra historia. Marcos, ¿cómo te metiste en el tema este de los poderosos? Porque es un tema súper interesante. Pues mira, vamos a ver, a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Y la reflexión. Y hay una cosa, mira, yo he dedicado toda la vida a la banca. He sido durante 40 años, he estado trabajando en un banco y durante 35 años he sido directivo bancario. Entonces, bueno, pues siempre me ha llamado la atención, pues todo lo que es el poder en el mundo y demás, ¿no? Y cómo se reparte. Ujú. Y fíjate, hay una cosa que sobre la que he reflexionado y mucho. Y es qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en el mundo para que estuviéramos andando el camino que íbamos andando de degradación fundamental de Occidente. Es decir, Ujú. Occidente es la civilización con mucho que ha producido la mayor prosperidad que la humanidad ha conocido, los mayores avances, a los mayores avances científicos, tecnológicos y de todo tipo. ¿Cómo es posible que una civilización así cogiera el camino tan tremendo, ¿sabe? En una decadencia que parece absolutamente imparable? ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo en el que todos los avances que se habían tenido en esa prosperidad en favor de los trabajadores y en favor en general, con una creación de una clase media amplia, sólida, y además con una clase trabajadora pues muy bien situada y con sus necesidades bien cubiertas, necesidades de todo tipo. ¿Qué estaba pasando para que todo eso se estuviera yendo al traste una vez que el comunismo desaparece? Ujú. Y entonces una de las cosas que me di cuenta, por eso se llama Los Poderosos, la rebelión de las élites mundiales. Por eso se llama la rebelión de las élites mundiales, porque me di cuenta de que por primera vez en la historia lo que se está produciendo es una rebelión inversa.
por la cual, fíjate bien, todas las rebeliones que conocemos hasta ahora, las revoluciones que conocemos contemporáneas, han seguido la siguiente pauta. Una clase inferior se ha rebelado para desplazar del poder a una clase superior y la ha sustituido. Es decir, con la Revolución Francesa, la burguesía sustituye a la élite aristocrática y tal, la sustituye en el poder. La Revolución Comunista, una supuesta clase proletaria, sustituye en el poder a una clase superior. Pero fíjate lo que se está dando desde que cayó el muro de Berlín. Se está dando la primera revolución inversa de la historia de la humanidad, por lo cual la clase poderosa, los poderosos, los instalados, la élite dominante, lo que hace es una revolución inversa desplazando del poder que habían conseguido los trabajadores y esa clase media, esa población en general, a través de ese derecho consolidado a tener cubiertas sus necesidades básicas y fundamentales, con esa construcción del estado del bienestar, etcétera, etcétera. Lo que hacían era que una vez que desaparece el comunismo, se dan cuenta de que para nada necesitan seguir destinando ese caudal inagotable de recursos para sostener un estado del bienestar que ya no es necesario mantener para alejar a los trabajadores occidentales de cualquier inclinación para hacer una revolución comunista. Que de eso se trataba, querido amigo. De eso se trataba. Y entonces yo paso a analizar todo eso y en este libro es el resultado de todo ese análisis, es decir, de hacer un análisis histórico de cómo van evolucionando, de cómo va evolucionando la historia, qué es lo que se va haciendo y cómo todo ese proceso se va materializando para llegar a donde estamos. Que, entre otras cosas, lo que está provocando finalmente es la ruptura, ruina, decadencia y próxima desaparición de Occidente. Fíjate que antes de Los Poderosos yo he escrito una trilogía de novela histórica que precisamente aborda los 100 últimos años de Roma, la caída del Imperio Romano Occidental. ¿Y sabes por qué escribo esa trilogía? Porque ya en ese proceso de reflexión, de análisis y demás, que finalmente lleva a Los Poderosos, yo me había dado cuenta que existía un paralelismo espeluznante entre las causas y la mecánica que lleva a la desaparición del Imperio Romano Occidental y el proceso que está siguiendo Occidente en este momento. Y eso es lo que me lleva. 6 años de trabajo ha tenido la trilogía, ¿sabes? De la caída. Pero todo forma parte de una misma visión, y de ese proceso que estamos llevando a cabo en Occidente y que yo creo que ha pasado el punto de no retorno. Ahora profundizamos si tú quieres. Bueno, por supuesto que profundizamos. Yo lo que dicen que el hombre es el único animal que tropieza no dos, sino infinitas veces en la misma piedra. Pero yo entiendo que las élites, cuando actúan, eh, se supone que son gente formada, con pensamientos, sobre todo con una base importante en temas económicos, en temas culturales, en temas sociales. O sea, que no son unos desarrapados que de repente, sin saber leer ni escribir, se ponen a escribir una novela. No, son gente más o menos formada. También me he dado cuenta de que si observas un poco a los ejecutivos agresivos, son gente sin moral, sin ética, sin ningún tipo de valores. Yo me quedo maravillado de ese suicidio, porque en definitiva tú has conseguido una serie de beneficios económicos consiguiendo el bienestar. Si te cargas el bienestar de la sociedad, pues te vas a cargar la manera de obtener esos beneficios. Y es un contrasentido, o sea, no entiendo cómo los poderosos, que es de los que estamos hablando, quieren perder ese poder, porque el poder está precisamente, como el otro día hablábamos, en que las cosas
no valen cualquier cosa, sino que valen lo que alguien está dispuesto a pagarlas. Si no hay dinero, si no hay bienestar, si no hay una buena situación, los primeros perjudicados son precisamente los que quieren vender algo, que son los poderosos, los que en definitiva son los dueños de las fábricas de coches o de las fábricas de lo que sea. ¿Cómo es posible que hayan Mm. entrado en una Pues mira, dinámica? todos esos enigmas son los que quedan desvelados en este libro. ¿Eh? Todos esos enigmas son los que quedan Ya lo desvelados en sé, este pero libro. Y además háblame de alguna, un de una poco de manera la... muy... Sí, háblame un poco de esa Dime, estupidez, dime. porque es estúpida la postura de las No, no es clases estúpido. dirigentes. No es estúpido, no es estúpido, es complejo, es sumamente complejo. Y lo Ujú, que ocurre es que, vamos a ver, unas cosas se planifican y salen bien y otras no salen como se espera. ¿Eh? Y ujú, verás, a finales de la Segunda Guerra Mundial, el plan que había previsto para Alemania era el plan Morgenthau. El ujú. plan Morgenthau preveía convertir a Alemania en un país agrícola. Cuidado, No me digas. se sabía, y en un país agrícola, Sí, sí. exclusivamente agrícola, lo cual supondría una Europa más bien agrícola que otra cosa. ¿Eh? Ujú. Cuidado que no será solamente Alemania, eso te iba a tener repercusiones en toda Europa. Y ese plan Morgenthau, ¿sabes? Tenía previsto incluso la desaparición por hambre de un cuarto de la población alemana. ¿Eh? No es ninguna broma. Ya, Y ya. eso es lo que estaba sobre la mesa para aplicar como castigo a Alemania. Porque como tú bien dices, nadie escarmienta, todo el mundo está dispuesto a tropezar dos veces con la misma piedra y estaban dispuestos a cometer el mismo error que se cometió en el 18 con el Tratado de París, el Tratado de Versalles y la paz de la Primera Guerra Mundial, que no hizo más que destruir Europa. Vale, como consecuencia. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Amigo, ocurre que es que más de media Europa queda en manos de la Unión Soviética. Y que acto seguido no pasan 2 años para darse cuenta de que el enfrentamiento pues, puede ser algo más que seguro. Entonces, Estados Unidos lo que decide es crear un valladar, una trinchera, un muro en la Europa occidental, ¿eh? Un muro que contenga al comunismo, porque el comunismo toma un poder extraordinario tras la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Bien, forma de actuar. Oye, vamos a tratar de que los trabajadores de la Europa occidental queden alejados de cualquier tentación de hacer una revolución comunista. Y si tú te das cuenta, fíjate, hay algo en lo que nadie cae. Hay algo en lo que nadie cae. Y es que a partir de ese momento se decide crear ese estado del bienestar. ¿Eh? Y fíjate que habiendo ganado la guerra los Estados Unidos imponiendo el plan, que entonces lo que se impone es el plan Marshall, en lugar del plan Morgenthau, el plan Marshall, para reindustrializar y tal. Vale, pero a efectos de relaciones laborales y sociales, lo que nadie se da cuenta es de que siendo los Estados Unidos quien lo imponen y siendo los Estados Unidos quien tienen la hegemonía política y económica, etcétera, etcétera, fíjate que el sistema que se aplica de relaciones laborales y sociales no es el americano, que el americano es muy suyo, ¿eh? El sistema de relaciones laborales americano, cuidado, es muy suyo. No se aplica ese. Nadie se da cuenta de que lo que se aplica es el sistema fascista y nacional socialista, Efectivamente. disfrazado de democracia cristiana y socialdemocracia. Pero lo que se aplica es eso, queridos amigos. Tan es así, y la prueba la tenemos, fíjate bien, la prueba la tenemos en España. Ujú. Mira,
En España, las relaciones laborales, sociales, la construcción del estado del bienestar y demás, sigue un camino paralelo al de Europa. Sigue un camino paralelo al de Europa. Ese desarrollo de la clase media, esa formación gratuita, sanidad, pensiones, vacaciones pagadas, obra social por parte de las empresas, cruceros para los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en España se sigue un camino paralelo a ese desarrollo en las relaciones sociales. Bueno, es que en España quien rige las relaciones sociales es el fuero del trabajo, y el fuero del trabajo es una copia de la Carta del Lavoro de Mussolini. Efectivamente. Ahí tienen la prueba. Bueno, pues esta reflexión, si tú te das cuenta, no la ha hecho nadie. Nadie. Pero es así. Es así. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que cambiar un plan por otro, es decir, acabar aplicando el plan Marshall, produce efectivamente la reindustrialización de Europa, la fortaleza económica de Europa. Estados Unidos, para que todo eso llegue a buen puerto, abre su mercado a los productos europeos, y entonces la economía europea se desarrolla de una manera tremenda. Y efectivamente, el trabajador, lejos ya de querer hacer una revolución comunista, lo que hace es justamente integrarse en el sistema, en ese sistema capitalista, en estas condiciones de reparto de la riqueza mucho más justo. Pero fíjate bien, amigo, llega mayo del 68. Llega mayo del 68 y entonces resulta que la primera generación, producto de esa acción de reparto de la riqueza, de prosperidad, de cobertura social, es decir, de éxito absoluto de una sociedad, resulta que en mayo del 68 los que más se han beneficiado, esa generación que más se ha beneficiado de todos esos beneficios y de todas esas ventajas, resulta que se levantan en París defendiendo posiciones evidentemente procomunistas. Cuidado. Algo no iba demasiado bien. A ver si aquí se estaba haciendo el tonto destinando unos recursos que se podía apropiar la clase dominante, y se estaban destinando a algo que al final lo que iba a producir era comunista. Hasta ahí podíamos llegar. Y claro, fíjate bien, esto del reparto de la riqueza es una cosa que ha convenido hacerlo cuando ha convenido hacerlo. Porque normalmente a lo largo de la historia, yo te digo una cosa, hay un solo principio, y esto pretendo yo que es original, el planteamiento pretendo yo que es original mío. Yo no lo he leído en nadie, ni lo he leído, ni lo he escuchado, ni tal. Es una conclusión personal. A lo largo de la historia, el reparto de la riqueza se ha regido por un solo principio. Uno, nada más que uno. Y es, la élite dominante se queda con toda la riqueza disponible y deja la migaja al resto. Bien porque no le merece la pena hacer el esfuerzo para apropiársela, o bien porque le conviene dejar algo para que el resto no se subleve demasiado y les deje disfrutar de sus privilegios, y de la acumulación de riqueza que hacen. Pero esta es la norma que ha regido toda la historia. La élite dominante se queda con toda la riqueza disponible. Y entonces verás tú, se lo empezaron a pensar. Y empezaron a cambiar el paradigma. ¿Cómo empezaron a cambiar el paradigma? Pues mira, dándole alas a algo que estaba surgiendo en la escuela de Chicago, que es el neoliberalismo. Entonces, y a partir del 73, se produce la crisis del petróleo. Que no nos confundamos, que todo este tipo de crisis no son cisnes negros que salen así como así. Todo esto al final van siendo instrumentos, ¿sabes?, para forjar la sociedad
en el sentido que nos conviene. Y se creó la primera gran crisis del modelo de los 30 gloriosos años surgido pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Se creó, se quiebra de alguna manera ese modelo y se cambian, pero muchas cosas y muchos paradigmas. Para dar solución a todo eso que se está creando y además y para avanzar en un nuevo modelo que va a consistir en irse quedando con los fondos que se destinan al estado del bienestar en la medida en que fuese conveniente y en que fuese tal, se va difundiendo lo que es el neoliberalismo. Primero, con unos ensayos en el cono sur de América. Claro, fíjate bien, para instaurar el liberalismo, no, el neoliberalismo, lo que se precisa es una dictadura y una dictadura muy fuerte, muy férrea, ¿eh? Muy férrea, porque las consecuencias económicas son muy fuertes. Fíjate bien, lo diré una y mil veces. Nunca, nunca, nunca una economía funcionará mejor que con la aplicación radical de las normas neoliberales. Nunca funcionará mejor. Es como mejor funciona la economía. Pero cuidado, en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría. Porque la generación de desigualdades que produce el neoliberalismo son abismales, son tremendas. El nivel de injusticia social que provoca el liberalismo el neoliberalismo es inconmensurable. Funciona la economía de miedo, pero para unos pocos, para una minoría. Vale. Vale. Bueno, pues esto no contento, bueno, en esta evolución, el neoliberalismo no solamente se ensaya en el cono sur de Iberoamérica, sino que da el salto a instalarse en las dos grandes democracias de Occidente, tal cual son Gran Bretaña con Margaret Thatcher y Estados Unidos con Ronald Reagan. Y nuevamente lo digo, la economía funciona como un tiro, pero la gente cada vez vive peor y cada vez Cada vez hay se más genera paro y pobres. se genera no sé qué. Claro, y cada vez más pobre. Claro, cada vez más pobre. Y el estado del bienestar cada vez más necesitado. Ese es el primer paso, ¿eh? Ese es el primer paso. ¿Qué ocurre? Que cae el muro de Berlín. Amigo, cuando cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, verdaderamente estas élites mundiales, estas élites hipercapitalistas financieras mundiales, y que cada cual espabile y vaya poniendo nombre. Yo no se lo voy a poner, pero que cada cual vaya espabilando. Se dan cuenta que, claro, que ya no necesitan destinar esa ingente cantidad de recursos a sostener para que estén contentos los trabajadores, ¿entiendes? Cuando ya, pues mira, si quieres hacer la revolución comunista, hazla, si ya no hay comunismo, si ha caído, ¿sabes? Está Bueno, volviendo, ¿eh? Ojo que está sí, volviendo. vamos. No, pero está volviendo en manos de los mismos. Cuidado, está volviendo de otra manera, ¿eh? Está Sí. volviendo de otra manera, o a lo mejor está volviendo sin la careta con la que ha actuado siempre. Que a lo mejor el comunismo viene de la misma mano, ¿eh? Solamente que ha mantenido una careta que nos puede confundir un poco y ahora esa careta no existe. ¿Me explico? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues al neoliberalismo, a la imposición del neoliberalismo en el mundo, se empieza a aplicar la globalización. Y en base a la globalización ocurren una serie de cosas. Todo esto, a ver si me entiendes, todo esto son luces para interpretar con unas claves distintas la realidad. Y sabes lo que te digo, si empiezas a comprender cuál es la realidad y empiezas a verla clara, a lo mejor las luces son la verdad o tienen un fondo de verdad. Y merece la pena conocer estas claves. A lo mejor te voy a decir una cosa, cuando ya conoces todas estas claves y conoces cuánto yo desarrollo en los poderosos, ya no tienes que preguntarte quién ha volado el Nord Stream 2. Y ya no tienes que preguntarte por qué tenemos la guerra de Ucrania. A lo mejor ya no tienes que preguntártela, ¿eh?
porque lo ves efectivamente. clarísimo, es que lo ves meridianamente claro. Vale. Bueno, pues aquí nos encontramos con que ese globalismo nos lleva a que en principio, basándose en una codicia desmesurada, que es lo que caracteriza pues al capitalismo, cuidado, al capitalismo occidental de base cristiana, pero atento, de base cristiana protestante, Efectivamente. Hemos dicho cuyo cristiana, motor no es la católica. Ajá. no Cristiana. católica humanista, sino Ajá. protestante materialista, Ujú. cuyo motor es la codicia. ¿eh? Oye, pues empiezan a industrializar sin China y sistemáticamente se va desindustrializando pues tanto Estados Unidos como Europa. ¿eh? Con Ujú. lo cual, ya lo que se está desmontando completamente es la prosperidad que ha disfrutado la población en estos países. Pum. ¿eh? Ujú. Fíjate, fíjate bien. Y aquí es donde se equivocan. Aquí se equivocan radicalmente. Porque ¿saben lo que pretendían? Que industrializando y desarrollando China, el sistema político chino se iba a democratizar. Y como estos tíos están acostumbrados a manipular absolutamente y a ser los amos de todas las democracias, porque, claro, dominan los medios de comunicación, dominan las universidades, dominan la formación, dominan el relato, y tienen toda la hegemonía intelectual y cultural, pues dominan, finalmente, en una democracia saben dominarlas perfectamente. Las tienen dominadas de hecho. Las tienen dominadas de hecho. Vale, ¿qué esperaban y qué pensaban? Que industrializando China y desarrollando económica China, y se iba a democratizar. Y en la medida en que se democratizara, ellos sabrían dominarla y sabrían dominarla muy bien. ¿Qué ha pasado? Pues que no ha ocurrido semejante cosa. No ha ocurrido semejante cosa. Porque en la plaza del Tiananmen, puso punto final a cualquier proceso de democratización. Con lo cual le ha salido rana el invento. Y ahora nos Cierto. encontramos con un occidente desindustrializado y con todos los problemas que estamos teniendo. Y que vamos a tener. Que no son y que vamos a tener. Y que vamos a tener, te voy a decir por qué. Que vamos a tener, te voy a decir por qué. Mira, una vez que desaparece el muro de Berlín y teóricamente en esa primera fase desaparece el comunismo, que hoy el comunismo este no es el mismo, es otro. Ahora me refiero a ello. Cuando se desaparece el muro de Berlín, lo que ocurre es que a Estados Unidos ya no le es necesaria Europa. Ya no la necesita. Ya no necesita ese muro de contención frente al comunismo. Y entonces, vamos a ver si encontramos una luz nueva que nos ilumine lo que ocurre y que dé sentido a lo que está pasando. Fijaros bien, fijaros bien. Estados Unidos es el heredero de la política hegemónica mundial de la Gran Bretaña. La Gran Bretaña, la Gran Ujú. Bretaña tiene una política desde que destruye el imperio español, que no es un imperio más, que es el imperio, pero en fin, vamos a no tocar ese tema, es el imperio, ¿eh? Incomparable, único en su momento. Para que existieran los imperios coloniales europeos tuvo que desaparecer el imperio español, pero mientras existió el imperio español no hubo otro. Hubo países europeos con algunas colonias y con algunos territorios de ultramar, pero el imperio fue el imperio y tuvo que desaparecer para que hubiera otro imperio europeo. Vale. Bueno, la política, una vez que desaparece el imperio español, la política para mantener su hegemonía de la Gran Bretaña es no consentir bajo ningún concepto que en el continente existiera una potencia relevante o dominante o que pudiera disputarle su hegemonía. Y por eso, y no por otras razones, es por lo que se produce todo esto explica desde las guerras napoleónicas, la guerra franco-prusiana y por supuesto la Primera Guerra Mundial, que da lugar a la Segunda Guerra Mundial. Que habría que hablar mucho, tú sabes que nos tienen contado
una historia sobre la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, que son directamente mentiras. Punto. Son Efectivamente. directamente mentiras. Efectivamente. La Segunda Guerra y la Segunda Guerra Mundial se producen por otras causas que no son las que nos cuentan. Y se Ujú, producen porque, por aplicación del principio de la Gran Bretaña de no consentir una ujú. potencia hegemónica en el continente. ¿Vamos? Bien. ¿Y quiénes son herederos de esa política? Los Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los herederos son los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos, sobre una Europa totalmente devastada, que es él quien aporta pues todos esos capitales y todas esas cosas, con una dominación inicial militar con presencia norteamericana que no ha desaparecido nunca. Ha No, no, sigue disminuido como existiendo. presencia En de eso estoy de acuerdo contigo. los demás. Sigue existiendo. Claro que sigue existiendo. Vamos, con la esta de la OTAN y toda esta serie de cosas, oye, ya con una participación de la propia Europa, etcétera, etcétera. Pero no ha dejado de ser un protectorado. Ujú, Europa Occidental no ha dejado de ser un protectorado de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos y además China empieza a disputarle la hegemonía. Estados Unidos necesita tener las manos libres para poder disputar la hegemonía mundial con China. Y entonces ya no necesita a Europa. Es más, decide que se ha terminado, que Europa ya no tiene por qué tener protagonismo a ujú, nivel mundial. ujú. Y es su protectorado, comienza una política para que tal cosa ocurra. Para que tal cosa ocurra. Miren, Estados Unidos hereda la visión de esa hegemonía mundial, hereda la política de Gran Bretaña de esa hegemonía mundial. Pero Estados Unidos tiene muy claro, atentos porque esta es la clave fundamental. Estados Unidos tiene muy claro que lo que no puede ocurrir de ninguna manera, se puede disputar la hegemonía con China, pero lo que no puede ocurrir de ninguna manera es que una Europa occidental tremendamente industrializada, absolutamente avanzada científicamente, tecnológicamente y avanzada en todos los sentidos. Avanzada en todos los sentidos, se entrelace con la economía rusa, teniendo acceso a ilimitadas cantidades de materias primas a precios competitivos. Porque esa unión establecería una nueva potencia que sería hegemónica en el mundo. Una potencia de una Europa que llegaría desde Lisboa hasta Vladivostok. Cuidado, llegaría de Lisboa a Vladivostok. Y por la situación que esa masa continental tiene en el mundo, si tú te pones un globo terráqueo y lo miras desde el Polo Norte, y pones por la parte de arriba, dejas por la parte de arriba esa masa territorial que te estoy hablando de Europa a Vladivostok, en el momento en que la muevas un poquito te darás cuenta que al sur de esa masa está toda Asia Central, está China, está la India, está Oceanía. Ujú. Y si lo mueves así hacia un lado, te das cuenta que lo que está es América. Si lo mueves hacia el otro lado, lo que está es América. Y si ese polo norte que lo tienes mirándote a los ojos le hace así, está América. América quedaría absolutamente rodeada por una potencia hegemónica. Entonces, no puede consentir de ninguna manera ese entrelazamiento entre lo que es la Europa occidental y Rusia. Tiene que mantener enfrentada y dividida. ¿Empezamos a entender de qué va la guerra de Ucrania? Justamente. Empezamos a entender quién era Nord Stream 2, que estaba Perfectamente. entrelazando el gas con esa industria Ujú, avanzadísima. efectivamente. ¿Empezamos a entenderlo? Perfectamente. Vamos Yo, a ver. Te voy, de todas maneras, te voy a te hacer voy a dar una otra clave. apreciación. Una, una Mira, apreciación. termino con esto, pero Sí, sí. que no quiero que se quede atrás. Mira, Venga. mira, mira. El proceso de inmigración que está sufriendo Europa
ese proceso de islamización significa que si consigue Estados Unidos que Europa Occidental se islamice, conseguirá que jamás se entienda con Rusia, porque Rusia no se va a entender con una Europa Occidental islamizada. Va a ser siempre una fuente de conflicto y una fuente de confrontación, con lo cual seguirá manteniendo su hegemonía mundial. O sea, todo esto es un diseño para que Estados Unidos mantenga su hegemonía mundial. Bien, esto es una de las cosas que explico en el libro. Verás que resulta, cuando menos, sugerente, fascinante y clarificador. No, sugerente, no. O sea, es la verdad, es la purita verdad. Y además hay una cosa que me ha dado la atención según estabas hablando, y es el tema de la hegemonía. O sea, ¿por qué sucede la Segunda Guerra Mundial en Europa? Pero la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico es un calco. Es decir, Estados Unidos se da cuenta de que hay un país que puede arrastrar a todos los demás de esa zona, que es Japón, que es que le puede comer la tostada. Es que le puede comer la tostada. O sea, de repente Estados Unidos se encuentra con un problema en Europa, con un problema en Oriente, y tiene que reaccionar. Y además lo hace muy bien, porque la verdad es que convence a los soviéticos, que son los que ponen los muertos. O sea, los que ponen los muertos en la Sí, Segunda Guerra Mundial son los soviéticos. Y quien pone sí, sí. las áreas devastadas son Europa Occidental y Japón, que son los dos únicos mundos que podrían haber acabado con Estados Unidos. Porque la guerra no es de Alemania contra Inglaterra o contra Francia, la guerra es de Europa contra Estados Unidos y de Oriente, Japón como cabeza de lista contra Estados Unidos. Hay que reconocerles que los tipos lo hicieron muy bien. El problema es que siguen Hombre, haciéndolo. El problema es que siguen haciéndolo. O sea, toda su Agenda sí, sí. 2030 y toda El su problema, globalización no es fíjate nada bien, más que lo que es. ¿eh? Fíjate bien, el problema no es que lo sigan haciendo, el problema es que pueden seguir haciéndolo. Sí. Pueden seguir haciéndolo. Fíjate, mira, una de las, mira, uno de los timos más grandes que nos han, uno de los timos más grandes que nos han contado es el de la victoria de las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Lo que, repito, lo que las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial ganaron la guerra. Analicemos un momentito. Qué victoria es esta? ¿Qué victoria es esta? La de Gran Bretaña, cuyos grandes logros a lo largo de la Segunda Guerra Mundial fue dejarse bombardear Londres una y otra vez, haciendo lo que podía con los aviones de caza que tenía para atacar. Hombre, pues ya ves tú, para bombardear Londres pues entraban, bueno, pues flotas y flotas de aviones bombarderos para hacer tan semejante cosa. Vale. Y a hacer lo que pudieron y aguantar el chaparrón, le llamaron la batalla de Inglaterra. Oh, es decir, se sacan una batalla de donde no la hay. Que hicieron lo pudieron por defenderse. Pero es que lo mismo te voy a decir una cosa. En el Atlántico, pues le empiezan a hundir barcos y vengan un barco y venga un barco y vengan los submarinos a hundir barcos. La gente se cree que el Atlántico estaba infectada de submarinos. Y la gente no sabe que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, la flota alemana tiene 27 submarinos. 27 submarinos, tres de los cuales son de formación e instrucción. Tienen 24 submarinos operativos. Esos 24 submarinos operativos resulta que están 6 yendo para el teatro de operaciones, 6 volviendo del teatro de operaciones, 6 reparándose y 6 combatiendo. Es decir, el lío que le montan a la Gran Bretaña de hundir barcos es con 6 submarinos en el campo de operaciones tirando torpedos. 6. Bueno, pues claro, le llaman la batalla del Atlántico. Anda, mira.
Vamos a ver, ¿pero qué hizo Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial? Ganar la batalla del Alamein. Punto. Porque lo de Singapur se las trajo, ¿eh? Ujú, efectivamente. 150.000 prisioneros, eso es un ejército. Cogidos prácticamente sin pegar un tiro. Anda, Bueno, y la anda, batalla de anda. Alamein no es La que la única, mira, ganasen, la es que única batalla. logísticamente la perdieron los alemanes porque no tenían combustible, no por otro motivo, Claro, claro, entre otras cosas. entre Entre otras otras cosas. cosas. Pero fíjate bien, fíjate bien. Singapur, ¿qué es lo que en toda la guerra, qué es lo que hace Gran Bretaña? Pero si en toda la guerra lo único que hace Gran Bretaña es ganar la batalla de Alamein cuando tenían una proporción de 4-1 en tanques, Rommel tenía 2.000 kilómetros hasta la área de abastecimiento y ellos tenían su abastecimiento pegado al culo. Señores, la batalla del Alamein en esa proporción. Montgomery. Hombre, Montgomery, qué gran general, ¿verdad? Sí, En la sobre todo en batalla, en el Arnhem. ¿Tú desembarco de recuerdas Normandía, la operación Market Garden? Ese, a ese, eso voy, ese a eso Montgomery. voy. El gran mariscal Montgomery. Tiene por encargo en la batalla de Normandía tomar en 24 horas Caen. Mes y medio estuvo el tío para tomar Caen. Mes y medio que le pasó por debajo el tercer ejército de Patton. El tercer ejército de Patton le pasó por debajo y estaba el tío en Caen. Mes y medio le costó. Y claro, como algo había que hacer para que Señores, esto parece una caricatura, pero piensen a ver si estoy diciendo alguna tontería. Bueno, en absoluto. Como algo había que dejarle hacer a Gran Bretaña para que se luciera, le dejan que haga la operación Market Garden. Menudo fracaso. Madre mía, qué fracaso. Y esta es una de las potencias aliadas que gana la Segunda Guerra Mundial. Alemania, venga, hombre. Eso es una... No, hombre, claro que no. ¿Y qué me dices de los franceses? ¿Qué me dice de los franceses? Con su mítica resistencia. Si ahí el único que salva la cara a Francia es De Gaulle, y el único que se resiste es De Gaulle, la resistencia, pues si resistencia hubo en el año 44, unos meses en el año 44, todo lo demás es mito, todo lo demás es firfa, todo lo demás es farfolla. Yo no sé si fue Keitel o fue Jodl, porque como se rindieron dos veces, uno ante los soviéticos y otro ante los americanos y Mm. demás, hubo el 7 y el 8, hubo firmas no sé, una de las dos firmas, cuando entró allí y vio que estaba la bandera de los franceses y decía, ¿estos qué hacen aquí? Fue el comentario que dijo, al que iba con él, pero ¿estos qué hacen aquí? Pero bueno, Francia. Pero hombre, si Francia pierde la Segunda Guerra Mundial, pero si la pierden 5 semanas en el año 40, ¿de qué estamos Efectivamente. hablando? Bueno, pues no han vendido que la guerra la gana, Los aliados. las potencias aliadas. Justo para enmascarar que realmente quien la gana son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿eh? En lo que es la parte, y que por tanto hace de Europa su protectorado. Efectivamente. Oye, vamos mal de tiempo. Te voy a preguntar, el problema con el Venga, que nos enfrentamos ahora mismo, bueno, dos preguntas. La primera, la otra la quiero muy cortita porque va a ser un sí o no. Eh, venga. Nos estamos enfrentando a un serio problema y es que el verdadero capital, o sea, gente como los de Silicon Valley, los de la pared de la calle de atrás, ¿no? Como se llama en realidad el lugar de la bolsa de Estados Unidos de Nueva York, la pared de la calle de atrás, ¿no? Wall Street, la pared de la calle, ¿no? La calle del muro. La calle del muro, La calle del muro. Es la calle del muro. es la calle del Claro. muro. Bueno, Pero es pues la calle del muro porque allí al lado estaba el barrio judío. Y entonces los judíos efectivamente, levantaban muros. Los guetos el no los gueto, metían los cristianos en guetos, ellos se ellos se aislaban. metían en Ellos se guetos. aislaban porque eran los que no querían. Y entonces por Tenemos, ahí pasaba el muro del sí, barrio judío. tenemos un problema y es que nos quieren implementar la Agenda 2030 y la Agenda 2030, que es muy bonita, o sea, todo es muy bonito, muy rimbombante, muy maravilloso, muy como tú quieras, o sea,
muy bonito, muy florido, pero en el fondo no es nada más que un planteamiento de destrucción de la Europa católica, ¿o no? Sí. Sí, sí, es la destrucción de la Europa católica en tanto en cuanto que, como he dicho antes, el catolicismo es humanismo y es universalismo, ¿eh? Y es universalismo. Y entonces bueno, tiene un sentido trascendente de la existencia, un sentido de la dignidad del ser humano que no lo tienen ni otra forma de cristianismo ni tal. Entonces, fíjate bien, ¿sabes lo que ocurre? Que es que a partir del año 2000, una vez que se ha instaurado ese neoliberalismo, una vez que Ujú. se ha instaurado la globalización, hay una dinámica perversa por la cual estas élites que están realizando esta revolución inversa a la que me he referido, ¿eh? Se dan cuenta, bueno, pues lo que pretenden es destruir el sistema tal y como está establecido para crear un nuevo sistema que, bueno, pues que se ajuste a sus nuevos intereses que son ni más ni menos de apropiarse de De toda la todo. riqueza disponible. Bien, Ujú, bien. Entonces fíjate bien. Eh, a partir del año 2000 se acumula con todo este proceso que lleva a lo que estamos contando y a lo que estamos, se acumulan toda una serie de revoluciones que verdaderamente somos incapaces siquiera de asimilar mentalmente y de ver el alcance que tienen. Fíjate bien, se dan la revolución de la informática, Internet, capacidad de procesamiento de datos. Se da, fíjate bien, se da la revolución robótica. ujú, Se está dando la revolución de la inteligencia artificial. Se está dando la revolución del Big Data. Si tú todo esto lo juntas, bueno, la revolución de la ingeniería genética, eh, bah, incluso, a ver si me entiendes, todo esto está propiciando que haya un pensamiento que haga posible lo que se llama el transhumanismo. Si tú te das cuenta, toda esta serie de revoluciones, de grandes revoluciones que ni siquiera estamos siendo capaces de asimilar en sus verdaderas consecuencias y en su verdadera naturaleza, hace que por primera vez ya no se necesiten trabajadores. No se, te lo digo en sentido, siempre se van a necesitar trabajadores, pero ya no se necesitan en la medida en que se han necesitado anteriormente, ni los trabajadores van a tener el papel destacado que han tenido en la estructura económica anterior. ¿Por qué? Porque la robótica lo hace innecesario. Para producir ya no hacen falta trabajadores. Pero ojo, que es que precisamente todas estas revoluciones, cuando tú las pones en conexión, con, con la realidad, te das cuenta que tampoco se necesitan consumidores. Porque para mantener la industrialización tal y como la hemos vivido y tal y como la hemos conocido hasta hoy, ¿eh? Se necesitaba que la gran capacidad de producción encontrara consumidores, encontrara quien lo consumiera. No se necesitan trabajadores y tampoco se necesitan consumidores porque tampoco se necesitan ya grandes economías de escala. Si lo van a producir los robots, ya no necesita economía de escala que te baje los precios de la producción. ¿Te das cuenta? Que te sí, baje, claro, que amortice rápidamente las inversiones que se necesitan y demás. No necesita ni trabajadores ni consumidores. Ah, amigo, pues entonces lo que viene es el gran reseteo. Mira, una sociedad que elimine el estado del bienestar, es decir, que vuelva a concentrar toda la riqueza en una élite minoritaria, es un modelo Calcuta. Es un modelo Calcuta, con una minoría absolutamente rica, infinitamente rica, y una masa absolutamente pobre. volvemos a la Edad Media. Y dice, oh, la gente se levanta. En Calcuta la gente no se levanta. Ya, ya, Cuidado. ya. Para que no se levante, tú sabes lo que tienes que hacer, estabularla, convertir a la gente en rebaño. De ahí que se evite que tengan criterio propio cargándose la formación.
¿eh? De ahí que se domine el relato, que se dominen los medios de comunicación, todo lo que estamos viviendo se explica a la luz de estas claves que yo estoy proporcionando, o de las que estoy, o que estoy comentando. Fíjate, entonces, todo esto a qué nos lleva? Al gran reseteo. Si tú no necesitas ni trabajadores, ni necesitas consumidores, aquí sobran 5 o 6 mil millones de personas. Porque por poco que No me consuman, por digas. muy en la miseria, consumen recursos de una manera brutal. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sobran 5.500 millones de personas. Eso es lo que dice la ONU. La ONU dice eso. ¿Y la ONU en manos de quién está? Pues de Y los que todo está mandan. en manos de lo mismo. Hay una cosa que, mira, hay una cosa que quisiera, es que no me quiero dejar atrás. Mira, esta élite dominante, en tanto en cuanto le sobra el sistema tal y como está, ese gran reseteo significa crear una nueva sociedad donde no hay. Es decir, ¿qué necesitan? Destruir el sistema tal y como ahora mismo existe. Amigo, ¿y quién sabe destruir el sistema como nadie? Los comunistas. ¿Qué ha hecho la élite mundial? Comprarlos. Los comunistas, lo sepan o no, hoy están trabajando para la élite hipercapitalistas financieras mundiales. Lo sepan o no, a través de fundaciones, a través de la ONG, a través de subvenciones, a través de lo Efectivamente. que tú quieras. Están trabajando para destruir el sistema porque conviene a las élites mundiales hacer el gran reseteo. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos pasado un minuto y pico. Me vuelves a destruir la capacidad de hacer una buena editorial. Pero no importa, estoy feliz porque hemos explicado, creo que se ha explicado en este programa, cosas muy importantes. Pero me has dejado en el alero el BRIC, los BRICS, la nueva moneda china que se está imponiendo y que se va a imponer, la moneda japonesa y la coreana que también se van a imponer, y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que no sé si te has dado cuenta de que has dicho que el estado del bienestar es el estado fascista. Lo has dicho muy claramente. Eso lo tenemos que aclarar otro día. De momento, Marcos López Herrador, muchas gracias porque nos has vuelto a abrir los ojos y es imprescindible terminar de abrirlos con el libro Los Poderosos, la rebelión de las élites mundiales. Imprescindible ese libro para comprender lo que pasa y lo que va a pasar. Marcos, gracias. A mí me tiene a tu disposición para que tratemos los otros temas cuando tú quieras. Pues tenemos que hablar del bienestar neofascista, ¿vale? Y de los BRICS, Un que abrazo. están ahí. Un Sí, abrazo, sí, sí, amigo. cómo no. Hasta el próximo Un día. abrazo grande.